¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andamos? Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, una agüita de Jamaica, lo que quieran, porque el story time de hoy está buff, para no creerse. Hoy vamos a hablar de prejuicios, de tecnología y, sobre todo, de ese orgullo mexicano que a veces ni nosotros mismos sabemos que tenemos. La historia que les voy a contar es sobre una pareja de gringos que se burlaban de México, que lo veían como un país de segunda, hasta que se subieron a uno de estos. Y les juro, mis compás, que lo que vivieron les cambió la vida para siempre. Esta es la increíble batalla entre el tren bala más avanzado de China contra un humilde, pero poderoso, autobús de lujo mexicano. ¿Listos para ver quién gana? Pues arránquense, vámonos. Les presento a Kevin y a Chloe. Una pareja de California, de esas que viven en Silicon Valley, que respiran tecnología y que su religión es la última actualización de software. Para ellos, viajar era su máxima pasión, pero no cualquier tipo de viaje. No, ellos buscaban el futuro, y para ellos, el futuro tenía un solo nombre, China. Habían ido ya un montón de veces, y cada visita era una confirmación de su fe. Quedaban hipnotizados por esas ciudades que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, con rascacielos que se perdían en las nubes, sobre todo, por su joya de la corona, la tecnología del tren de alta velocidad. El maglev, los trenes bala, eso, para ellos, era el progreso. Una noche, cenando en un restaurante carísimo de San Francisco, con una vista panorámica de la ciudad, Kevin levantó su copa de vino con los ojos brillando de emoción. El próximo viaje tiene que ser a China otra vez, Chloe, dijo, casi como un niño en la víspera de Navidad. Chloe asintió con una sonrisa tranquila, esa sonrisa de quien está completamente de acuerdo. Claro que sí, cariño. Cada vez que vamos a China siento que estamos viendo el futuro en tiempo real. Especialmente esos trenes. Son de otro nivel. Es una pasada ver cómo el paisaje se vuelve una mancha de colores por la velocidad. El país cambia tan rápido comparado con la primera vez que fuimos, parece un planeta diferente. Para ellos, China era el milagro de la modernidad. Un lugar donde el poder de la tecnología te permitía vivir en el mañana, hoy mismo. Ese era el único concepto de avance que conocían y respetaban. Un fin de semana, organizaron una carne asada en su casa. Invitaron a varios amigos y, como siempre, el tema de conversación principal fue su próximo viaje. Cuando Kevin anunció con orgullo que el destino, una vez más, sería China, uno de sus amigos, Tomás, un chico de ascendencia mexicana que había viajado por todo el mundo, intervino. ¿Otra vez a China, güey? Neta que les encanta, dijo Tomás con una sonrisa. Oigan, pero hace poco yo estuve en México y, no es por nada, pero la experiencia que tuve viajando por tierra fue increíble. Deberían darse una vuelta por allá, ¿no creen? Al escuchar la palabra México, Kevin soltó una risita condescendiente. ¿México? Tomás, por favor, ¿no crees que eso es como ir hacia atrás en el tiempo? Digo, con todo respeto, pero su tecnología debe estar un poco anticuada, ¿no? Seguramente fue genial en su momento, pero en esta era, China es la superpotencia, es la que manda. No hay comparación. Chloe, queriendo suavizar el comentario de su esposo, añadió con una sonrisita, sí, seguro que México tiene su encanto, pero no se puede comparar con el impulso de China. Ese desarrollo urbano, esa sensación de velocidad es simplemente arrollador, es otro nivel. Tomás se encogió de hombros, tranquilo, pero firme. Pues yo que estuve ahí, sentí una calidad distinta. No se trata solo de la velocidad, sino de la comodidad, de la atención, del servicio tan detallado. Es una perfección diferente a la de China, más humana. La paciencia de Kevin empezó a agotarse. Pero tú no has ido a China, oh sí, le espetó, con un tono más duro. Si vieras cómo están las cosas allá, entenderías que cualquier cosa en México es tecnología del pasado, son reliquias. Tomás, sin perder la calma, respondió, no, no he ido a China, pero eso no invalida lo que sentí en México. Fue una experiencia de primera clase. La tensión empezaba a flotar en el aire. Chloe, viendo la situación,
intervino con una risa nerviosa para calmar las aguas. Bueno, ya. No hay por qué discutir. Seguro que cada lugar tiene su encanto, ¿no? Dejémoslo así. Sin embargo, Kevin no podía aceptarlo. Se cruzó de brazos y desvió la mirada, visiblemente molesto. Yo estoy convencido de que China es el número 1. Honestamente, hablar de México en la misma conversación me parece una pérdida de tiempo. En ese momento, en la mente de Kevin, no había espacio para la duda. El único dios de la tecnología habitaba en China, y esa era una verdad tan sólida como el concreto de sus rascacielos. Para él, México era un país de check-in buses, de caminos polvorientos y de una lentitud desesperante. Unas semanas después, Kevin y Chloe aterrizaron de nuevo en China. El tema de este viaje era experimentar la evolución. Al bajar en la recién inaugurada y gigantesca estación de tren de Shanghái, se quedaron sin aliento. El tamaño era simplemente monstruoso. No manches, mira esto. Parece un aeropuerto, o más bien, una ciudad entera, exclamó Chloe, maravillada. Kevin, con una sonrisa de suficiencia, respondió, esto es la China de ahora, mi amor. El tope del mundo. Solo la estación ya es de otro nivel. Por todos lados había robots guía deslizándose silenciosamente por los pasillos inmaculados. El espacio era tan amplio que el eco de sus pasos se perdía. Pantallas de información gigantescas colgaban del techo, perfectamente sincronizadas. A donde quiera que miraran, todo era moderno, pulcro, eficiente. Hasta los baños estaban impecables, con sensores por todos lados y un olor a desinfectante. «Wow, China está mucho más limpia que antes», comentó Chloe. La primera vez que vinimos no era así. ¿Qué diferencia? Poco después, su tren bala llegó a la plataforma con un siseo casi imperceptible. Entraron al vagón. Era el modelo más nuevo. La iluminación LED creaba un ambiente suave y futurista dentro del espacioso interior. El tren arrancó con una suavidad increíble y en segundos, ya iba a una velocidad de vértigo. Esta velocidad es una locura, es impresionante, dijo Kevin, asintiendo con satisfacción mientras veía el paisaje convertirse en una línea borrosa a través de la ventana. Y casi no hay vibración. Es silencioso, cómodo esto, mi amor, es el transporte del futuro. Chloe se recostó profundamente en su asiento. Los asientos son muy amplios, el aire acondicionado es perfecto y, sobre todo, esta limpieza de verdad que los trenes de China han evolucionado a un nivel superior. La pareja pasó el viaje comparando la China del presente con la de sus recuerdos, asombrados una vez más por su crecimiento exponencial. La conveniencia de la estación, el rendimiento del tren, la calidad del servicio automatizado, todo, en su opinión, era impecable. ¿Qué podría ofrecer México que se le acerque a esto?, murmuró Kevin para sí mismo. Justo en ese momento, escucharon una conversación en el asiento de al lado. Era una pareja, también parecían norteamericanos. Sí, es muy rápido, pero honestamente los autobuses de lujo en México son mucho más cómodos, dijo la mujer. El hombre respondió, totalmente de acuerdo. El nivel de silencio es otro mundo, y la atención del personal es súper amable, te tratan como rey. Kevin frunció el ceño al instante. Aguzó el oído, incrédulo. ¿Qué demonios están diciendo? ¿Que un autobús en México es mejor que esto? Una punzada de molestia le recorrió el cuerpo. Sentía como si estuvieran invalidando su juicio, su gusto, su admiración por China. Chloe también escuchó la conversación y notó la expresión en la cara de Kevin. Oye, ¿escuchaste a esas personas? Estaban hablando de México. No les hagas caso, respondió Kevin, intentando sonar indiferente. El tren bala chino es lo mejor, y eso ya lo hemos comprobado muchas veces. Pero a pesar de sus palabras, una extraña espina se le había clavado en la mente. ¿Y si de verdad hay algo en México que valga la pena? Para alguien tan convencido de la supremacía china, esa simple frase se convirtió en una pequeña semilla de duda. Y esa semilla, sin que él lo supiera, acababa de empezar a germinar en el terreno fértil de su arrogancia.
Esa noche, de vuelta en su lujoso hotel en Shanghái, Kevin y Chloe estaban sentados en el bar del lobby. El viaje en tren del día debería haber sido una experiencia perfecta, pero el rostro de Kevin reflejaba una extraña sombra de inquietud. «Hoy, Chloe», murmuró Kevin, jugando con el vaso de whisky en su mano. Me quedé pensando en lo que dijo esa pareja en el tren. Dijeron que los autobuses en México eran más silenciosos y cómodos. Chloe abrió los ojos con sorpresa y luego soltó una risita. Qué raro que te fijes en algo así, con lo decidido que estabas. Pero sí, a mí también me pareció curioso. Hablaban como si fuera un hecho, algo obvio. Es lo mismo que dijo Tomás, continuó Kevin, con el ceño fruncido. Él también hablaba maravillas de esos autobuses. Dijo que no solo era la velocidad, sino el silencio, la mínima vibración, la atención al detalle en el servicio que era un nivel completamente diferente. Kevin se cruzó de brazos y suspiró. Yo siempre pensé que México era un lugar del pasado, pero ahora tengo curiosidad. Quiero saber qué tan bueno puede ser. Chloe sonrió, viendo una oportunidad. Bueno, pues ¿por qué no vamos a verlo? Ya que estamos en este lado del mundo, no nos cuesta nada hacer una escala en México. Así podemos comparar por nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones. ¿No te parece? Supongo que podría ser si es solo para confirmar que China es superior, dijo Kevin, con un tono todavía un poco a la defensiva, pero no podía negar que la curiosidad ya le había picado. La Ciudad de México debe ser el lugar ideal para empezar. Es el centro de todo y seguro que ahí podemos probar esos famosos autobuses, propuso Chloe. Si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. En ese mismo instante, sacaron sus celulares y empezaron a buscar vuelos a México y boletos de autobús. Encontraron disponibilidad, hicieron las reservaciones y reorganizaron todo su itinerario para llegar a la Ciudad de México. Todo estaba listo. No voy a decir que estoy emocionado, murmuró Kevin mientras guardaba su teléfono, pero no está de más ir a ver la realidad. Chloe sonrió en silencio. Quizás te lleves una sorpresa y cambies de opinión. Eso no va a pasar, replicó él, pero es una buena oportunidad para confirmar los hechos. Y así, sin mucho aspaviento, la pareja desvió el rumbo de su viaje hacia un nuevo destino, México. Días después, Kevin y Chloe aterrizaron en la Ciudad de México. Desde la ventana del taxi que los llevaba del aeropuerto a su hotel, el paisaje urbano les pareció más ordenado y limpio de lo que habían imaginado. Su destino era la central de autobuses del norte, uno de los nudos de transporte más grandes del país. Kevin se había preparado mentalmente para un lugar caótico, sucio y probablemente peligroso. Al llegar, se quedó parado en la entrada, boquiabierto. ¿Esta es la terminal de autobuses?, preguntó, incrédulo. El edificio era moderno y sorprendentemente limpio. Al entrar, se encontraron con una multitud de gente, pero para su sorpresa, no había caos. Todo fluía con un orden inesperado. La gente se movía con calma, cada uno a su ritmo. Hay muchísima gente, ¿por qué está todo tan tranquilo?, murmuró Kevin. Chloe asintió, igualmente impresionada. Sí, y está súper limpio. El piso brilla. El ambiente es calmado, se siente diferente a China. Completamente diferente. Compraron sus boletos para una línea de lujo y se dirigieron a la sala de espera. Era una sala VIP, exclusiva para los pasajeros de su categoría. No había ruidos estridentes ni decoraciones exageradas. Era un espacio ordenado, con asientos cómodos, café y bocadillos de cortesía. La limpieza era impecable, y hasta la iluminación parecía cuidadosamente calculada para crear una atmósfera de tranquilidad. Está tan silencioso que hasta me siento un poco raro, bromeó Kevin, pero sus ojos no dejaban de analizar cada detalle, atraídos por esa extraña sensación de confort. Cuando llegó la hora de abordar, caminaron hacia el andén. Ahí estaba su autobús, una imponente máquina de 2 pisos, con un diseño aerodinámico y una carrocería reluciente. Los pasajeros formaban una fila ordenada. Todo el proceso era de una calma que seguía descolocando a Kevin. Bueno, el diseño no está nada mal, admitió a regañadientes,
pero en su interior, una pequeña confusión comenzaba a crecer, una sensación que no cuadraba con sus expectativas. Pero la verdadera sorpresa, el verdadero golpe, llegó cuando subieron al autobús. Se quedaron paralizados en el pasillo. Los asientos eran enormes sillones de piel, con un espacio para las piernas que ni en primera clase de un avión. El aire acondicionado creaba una temperatura perfecta, y el interior olía a limpio. No había ni un solo papel en el suelo. Un sobrecargo, vestido con un uniforme impecable, les dio la bienvenida con una sonrisa amable y les ofreció una bebida y un snack. «Guau, esto superó por completo lo que imaginaba», susurró Kevin, casi sin voz. Chloe se sentó y soltó una risita de asombro. «Siento que podría viajar por días aquí y no me cansaría. El aire es fresco, no hay ruido, parece una biblioteca móvil de lujo». Cuando el autobús arrancó, el shock fue aún mayor. El movimiento fue tan suave que apenas se dieron cuenta. No hubo sacudidas, ni ruidos de motor. Se sentía como si estuvieran flotando. «Puede arrancar así de silencioso. Es como un auto eléctrico gigante», exclamó Kevin, mirando por la ventana, cada vez más sin palabras. La primera impresión de México no había sido la de una tecnología inferior, sino la de una precisión silenciosa, un lujo inesperado. Y en algún rincón de su mente, los sólidos cimientos de sus prejuicios comenzaban a temblar silenciosamente. En el instante en que el autobús se deslizó fuera de la Central del Norte, Kevin contuvo la respiración. Era demasiado silencioso. Un silencio tan profundo que casi le hacía olvidar que estaba en un vehículo en movimiento. La única prueba de que avanzaban era una levísima vibración que subía desde el suelo. «No hay ruido», susurró Kevin. «Parece una alfombra mágica, ¿no crees?», respondió Chloe con una sonrisa. «El tren bala en China también es rápido, pero este nivel de silencio y estabilidad es completamente diferente». Era cierto. El tren chino era una proeza de velocidad y escala, una experiencia abrumadora. Pero este autobús mexicano le estaba ofreciendo una emoción distinta, una que venía de una dirección completamente inesperada. Esto era el estilo mexicano. Kevin recorrió lentamente el interior con la mirada. El pasillo era ancho, el suelo impecable. La suavidad de los asientos era perfecta. Pero lo que más le impresionó fue la actitud del personal. El sobrecargo recorría el pasillo con una sonrisa cálida, listo para ayudar. Si a alguien se le caía algo, lo recogía al instante. Cuando un niño empezó a hacer ruido, se acercó y le habló con una ternura que calmó la situación de inmediato. Esto no lo vi en China», murmuró Kevin. «Allí todo era eficiente, pero robótico, impersonal. Aquí, en cambio, había una calidez humana, una atención que no se sentía programada, sino genuina. Era un cuidado perfectamente entrenado, pero lleno de corazón». Afuera, por la ventana, el paisaje de México se desplegaba con una belleza serena. Campos de agave color verde azulado, pequeñas ciudades pintorescas y, a lo lejos, las majestuosas siluetas de las montañas. Era como ver una pintura en movimiento. «Mira qué ordenados están los sembradíos, las carreteras, todo». «¿Cómo logran que todo se vea tan cuidado?», preguntó Chloe. Kevin respondió en voz baja, casi para sí mismo: «Quizás es porque aquí el orden es parte de la cultura. No solo en la infraestructura, sino en el comportamiento de la gente. Todo está en su lugar». El autobús avanzaba con una suavidad increíble, devorando kilómetros sin esfuerzo, y llegó a su primera parada exactamente a la hora programada. «¡Qué puntualidad!», exclamó Chloe. Kevin asintió. Recorrer esta distancia, a esta velocidad y sin un solo minuto de retraso no es cualquier cosa. Kevin sintió como sus prejuicios se desmoronaban pieza por pieza. Lo que él había despreciado como tecnología del pasado, ahora lo estaba experimentando como una perfección cómoda y palpable. Recordó las palabras de Tomás: «Lo increíble de México no es la velocidad, es la precisión y la tranquilidad». Ahora, por fin, entendía a qué se refería. Claro, este autobús no contenía la promesa de la velocidad supersónica, sino la dedicación a los detalles. La comodidad, el silencio, el servicio.
Cuando el autobús se detuvo en su destino final, Querétaro, Kevin dijo con una profunda sensación de asombro, es la primera vez en mi vida que viajo en algo así. Tengo que admitirlo, esto es impresionante. Al escuchar eso, Chloe sonrió con calidez. ¿Verdad que sí? Yo ya quiero volver a subirme. El autobús se detuvo sin un solo ruido, y mientras bajaban, un nuevo sistema de valores comenzaba a expandirse lentamente en sus mentes. Después de la experiencia en el autobús, Kevin y Chloe decidieron explorar un poco más. En Querétaro, quedaron fascinados por cómo las callejuelas con cientos de años de historia convivían en perfecta armonía con una ciudad moderna y vibrante. Es increíble cómo pueden conservar algo tan antiguo de una forma tan natural, dijo Chloe mientras caminaban por el centro histórico. Parece que el tiempo se detuvo aquí, pero al mismo tiempo, la terminal de autobuses tiene la última tecnología y todo funciona a tiempo. ¿Cómo logran esa fusión? Kevin, mirando a su alrededor con admiración, respondió, creo que los mexicanos tienen un instinto muy agudo para saber qué cosas deben cambiar y qué cosas deben proteger. Por eso la tradición y la tecnología pueden coexistir de una forma tan perfecta. Luego visitaron San Miguel de Allende. Aunque era una ciudad llena de vida y energía, había una inexplicable sensación de paz. El bullicio del mercado de artesanías convivía con la limpieza de las aceras, una dualidad que volvió a sorprender a Kevin. Es una ciudad llena de gente y movimiento, pero no está sucia. Es extraña y maravillosa. Diferente a la Ciudad de México y a Querétaro, pero aquí también se siente un cierto orden, una armonía. Al final de su corta escapada, tomaron el autobús de regreso a la capital. Al subir, la atención de Kevin ya no estaba en la velocidad, sino en el ambiente. El interior era silencioso, calmado. Los pasajeros se mostraban un respeto mutuo. Nadie hablaba fuerte, nadie ponía música en su celular sin audífonos. No había letreros pidiendo silencio, simplemente era una norma no escrita, una cultura de consideración. ¿Qué clase de atmósfera es esta?, se preguntó. Seguramente es la forma en que los educan. La consideración por el otro es algo que dan por hecho. Por la ventana, los paisajes verdes y las casas bien cuidadas pasaban a gran velocidad, pero extrañamente, su mente estaba en calma. El tren de China te deja con la boca abierta, pero el autobús de México te deja el corazón tranquilo, murmuró Kevin. Chloe, escuchándolo, asintió suavemente. Sí. Aquí se siente que la comodidad es más importante que la velocidad. El autobús llegó a la Central del Norte, de nuevo, a la hora exacta. Los pasajeros se levantaron en silencio y bajaron de forma ordenada. Viendo esa escena, Kevin dijo en voz baja, este orden silencioso es como una adicción. Honestamente, estoy conmovido. Quiero volver. Y añadió, la próxima vez quiero venir con más tiempo, para saborear la grandeza profunda y lenta de este lugar. No solo el autobús de lujo, sino el encanto profundo de México, se había grabado a fuego en sus corazones. Cuando Kevin y Chloe regresaron a California, al salir del aeropuerto, se miraron y suspiraron al unísono. «Qué ruidoso es todo aquí», dijo Chloe. Kevin asintió. Siento como si el sonido rebotara en las paredes. En México, aunque había mucha gente, el ruido era como parte del aire, era silencioso. Días después, se reunieron con sus amigos para contarles sobre el viaje. Entre ellos estaba Tomás, el que les había recomendado ir. ¿Y bien, qué tal? ¿Cómo se compara el transporte de México con el de China?, preguntó Tomás con una sonrisa pícara. Kevin hizo una pausa antes de hablar, eligiendo sus palabras con cuidado. Para serte honesto, me llevé una sorpresa monumental. El tren chino es una bestia de la ingeniería, es impresionante, pero la experiencia en México es increíble desde una perspectiva completamente diferente. No se trata solo de la velocidad. Es el silencio, la suavidad, la delicadeza del servicio, la puntualidad, cada detalle está pulido a la perfección. Chloe continuó, y la cultura mexicana es algo que no puedes entender si no vas. La limpieza, el respeto por el espacio personal, esa estética de la tranquilidad y el cuidado, todo está diseñado para que te sientas cómodo.
Sus amigos los escuchaban con una mezcla de asombro y curiosidad. No podían creer que Kevin, el fanático número uno de China, estuviera elogiando a México de esa manera. Creo que teníamos un enorme prejuicio, dijo Kevin, tomando un sorbo de su café. Pensábamos que el progreso tenía que ser llamativo, ruidoso. Pero México, sin hacer tanto alarde, es increíblemente poderoso por dentro. Valoran la calma por encima de la velocidad, y el cuidado por encima de la eficiencia a toda costa. Sí, añadió Chloe con una sonrisa. México tiene tecnología y cultura. No es una o la otra, las dos se entrelazan y existen juntas. No es algo que se pueda comparar para ver cuál es mejor o peor, ¿verdad? Tomás sonrió, satisfecho. China tiene su grandeza y México tiene la suya. El simple hecho de que hayan podido verlo con sus propios ojos es la mayor ganancia, ¿no? Al escuchar esto, Kevin y Chloe asintieron en silencio. El mundo es enorme, murmuró Kevin. Chloe puso su mano sobre la de él. Y por eso siempre queremos ir al siguiente lugar. ¿A dónde vamos ahora? Kevin sonrió. Primero, quiero volver a subirme a ese autobús. La próxima vez, con más calma, para disfrutar cada detalle del paisaje. La experiencia en México había provocado una revolución silenciosa en su forma de ver el mundo. Y esa revelación, silenciosamente, ya les estaba abriendo la puerta a su próximo viaje. El verdadero valor de viajar, quizás, está en esas experiencias que destrozan tus expectativas. Kevin y Chloe, que estaban convencidos de que China era el único futuro posible, encontraron en México una visión completamente diferente de lo que significa ser moderno. Un futuro basado en la precisión silenciosa, en el espacio personal, en una cultura de no molestar al prójimo. Un futuro donde la tecnología no reemplaza al ser humano, sino que lo sirve. De vuelta a su vida cotidiana, ambos empezaron a observar las cosas con más atención. Kevin, que antes solo valoraba lo grande y lo rápido, ahora podía apreciar profundamente el valor de la calma, de la consideración, de esa tecnología invisible que se traduce en bienestar. El mundo no se puede medir solo con números o rankings. Hay lugares que, sin ser los más famosos, tienen una fortaleza interna inquebrantable. Y México, sin duda, era uno de ellos. Su viaje había terminado, pero su aprendizaje apenas comenzaba. Así que ya lo saben, mi gente. La próxima vez que escuchen a alguien decir que México está atrasado, que aquí no hay tecnología, no se enojen. Nomás sonrían, si pueden, invítenlos a un viaje de Guadalajara a la Ciudad de México en uno de nuestros autobuses de lujo. Les aseguro que se van a quedar calladitos. Porque el verdadero progreso no siempre es el más ruidoso, a veces es el más cómodo, el más humano. Y en eso, mis compás, en eso sí que somos una potencia mundial. Puro orgullo mexicano. Nos vemos.